Buenas tardes. Vamos entonces a comenzar hoy sobre brazo y codo. Entonces, bueno, empecemos con la anatomía del codo. De la parte distal del húmero y proximal de cúbito y radio. Recordemos que en cuanto a los huesos habíamos visto la descripción de lo que es la parte proximal del húmero y la diáfisis. Ahora vamos a ver la parte distal del húmero. En la parte distal del húmero vamos a ver, ¿verdad? Que si venimos bajando por la diáfisis, ¿verdad? Entonces llegamos a una zona que es llamada la metáfisis del húmero. En la metáfisis del húmero vamos a encontrar varias cosas. Primero, que debemos dividir, ¿verdad? Esto en lo que es lateral y en lo que es medial. En algunos libros entonces van a encontrar que esto es interno, esto es externo. Otros le van a decir esto es cubital, porque aquí se articula el cúbito, y esto es radial, porque aquí se articula el radio. Entonces, en la parte más distal, es decir, en la epífisis siempre es lo que está cubierto por cartílago. En la epífisis vamos a encontrar que el húmero se articula con dos huesos, que es una parte que es llamada la tróclea, y otra que es llamada cabeza aquí, o llamada también capítulo, o llamado cóndilo, o llamado capitellum. Capitellum es el nombre que probablemente me van a escuchar más porque es como lo usamos en traumatología. Entonces, la tróclea y el capitellum. La tróclea se articula con el cúbito, es decir, por eso el cúbito es medial. Recordemos que esto es un húmero derecho. Imaginemos que aquí está el tórax. Entonces, y hacia lateral está el capitellum, que se va a articular con la cabeza del radio. Encima de ellos dos, de la tróclea y del capitellum, está entonces vamos a decir, este tuyullito aquí, que nosotros no nos podemos palpar en el codo a nivel medial, que se llama epicóndilo medial, o también llamado epitróclea, porque está encima, epi, de la tróclea. Entonces esto es llamado epitróclea o epicóndilo medial. Aquí lateralmente es otro tuyullito, pero que es menos palpable, un poquito menos palpable que el medial, y entonces es llamado epicóndilo simplemente o epicóndilo lateral. Entonces tienen que tomar en cuenta esas cosas, porque depende del libro. Si el libro dice epicóndilo solo, quiere decir que a este le va a llamar epitróclea. Pero si a este le dice epicóndilo lateral, entonces a este le va a llamar epicóndilo medial. Ese nombre de epicóndilo lateral y medial son más recientes. Los libros más antiguos van a llamar a esto epitróclea perdón, y a esto epicóndilo. Por encima de lo que es el capitellum y de lo que es la epitróclea hay dos fositas, como dos cavidades, ¿verdad? Dos cuevitas que se llaman encima de la epitróclea fosa coronoidea y encima del capitellum fosa radial, que a medida que vayamos pasando a través de las láminas se lo van a aprender sencillamente. Entonces van a ver, esta la vamos a llamar fosita radial porque sencillamente cuando la persona flexiona lo más que pueda, aquí estaba la cabeza del radio, y entonces la cabeza del radio se va a alojar allí. Y esta se llama fosa coronoidea porque hay una puita que tiene el cúbito, que cuando hacemos la flexión completa, esa puita del cúbito, que se llama coronoides, no coracoides, sino coronoide, se va a meter allí, en esa fosita. Entonces por eso se llaman fosa radial y fosa coronoidea, por lo que alojan cada una. Por encima de los epicóndilos, sea el medial o lateral, hay algo llamado cresta, que se llama cresta supracondilia medial y cresta supracondilia lateral.
De hecho, este sitio es donde ocurren mayormente las fracturas que son a nivel distal del húmero, en la cresta supracondilia, y por eso normalmente esa fractura se les llama supracondilia, fractura supracondilia del húmero. Esta cresta, si ustedes se palpan, ¿verdad? Si ya se palparon el epicóndilo medial, si ustedes se palpan un poquito por encima, se van a empezar a palpar la cresta. Claro, va a llegar un momento que ya no se palpa porque ya los músculos cubren la cresta, pero sí pueden palparse el principio, sobre todo de la cresta supracondilia medial, más que de la lateral. Aquí tenemos, de hecho, un ejemplo de una fractura supracondilia, si la fractura se va hacia anterior o si se va hacia posterior, pero ahí siempre son a ese nivel. Esto es lo que nosotros vamos a ver a nivel anterior. A nivel posterior, igual nosotros vamos a ver lo que es el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, y vamos a ver la tróclea. El capitellum no lo vamos a ver hacia posterior porque él no llega hacia posterior, porque el radio de hecho no llega hasta posterior como si lo lleva el cúbito. El cúbito tiene otra punta que se llama olecranon y que se va a alojar aquí cuando el codo está en extensión completa. Se aloja aquí en la fosa olecraniana y por eso se llama fosa olecraniana, porque se aloja el olecranon. Aquí tenemos un dibujito que conseguí por allí con fracturas del húmero que se puede tratar con el yeso, con placas con tornillos, con un tutor, que son esas barras que se ven a veces por fuera en alguna persona que seguramente lo han visto, o con clavos a través endomedulares del húmero. Entonces vamos a ver aquí un videito acerca de la descripción de lo que es la parte distal del húmero. Entonces aquí vamos viendo que él es como una paleta. Esta es una paleta, el húmero al final es una paleta que se dirige un poquito hacia adelante. Ya vamos a ver por qué se dirige un poquito hacia adelante. Entonces aquí se va haciendo, la tróclea está en el centro, pero un poquito hacia medial. El capitellum o capítulo que está hacia lateral, ¿verdad? Y la tróclea que llega hasta atrás con la fosita olecraniana. Entonces tenemos la tróclea, el cóndilo lateral o el capitellum. Entonces el epicóndilo medial con su cresta, el epicóndilo lateral con su cresta, fosa radial, fosa coronoidea, ¿verdad? El epicóndilo medial, epicóndilo lateral y el olecrano, la fosa olecraniana. Entonces ahora vamos a describir lo que es el cúbito y radio proximal. Fijémonos que en el cúbito y radio proximal, entonces tenemos que el radio en el antebrazo, el radio y el cúbito están uno al lado del otro. Este es el radio, ¿verdad? Este es el cúbito. Poco a poco, a medida que vamos estudiándolo, se van a aprender, para yo estarles diciendo, miren, cómo vamos a identificar el radio, cómo vamos a identificar el cúbito. Lo van a estudiar tanto que ya no va a hacer falta mnemotecnia ni nada. De todas maneras, existe una mnemotecnia que es que aquí el radio se articula al principio con el pulgar, es decir, que el radio está del lado del pulgar hacia lateral. Entonces, siempre dicen, bueno, el pulgar es la antenita del radio. El pulgar es la antenita del radio. Entonces, si te acuerdas que el radio está hacia lateral. Pero como les digo, de tanto estudiarlo, eso no va a hacer mucha falta. Lo otro es que a nivel proximal, esto es codo, esto es muñeca. A nivel proximal en el codo, el cúbito es más prominente que el radio. El cúbito es más prominente que el radio. A nivel distal, el radio es más prominente que el cúbito. Entonces, cuando ustedes vean una
vamos a ir viendo una rayos X. Vamos a ver una rayos X de codo. Para saber cuál es el cúbito y cuál es el radio, el cúbito es el más grande, el radio es el más pequeño. Si ven una rayos X de muñeca, es al contrario. El radio es el más grande, el cúbito es el más pequeño. Esto es cuando están en posición anatómica, es decir, en supinación. Pero cuando hacemos pronación, es decir, que el radio se monta encima del cúbito, sucede esto y se ven así. Si ustedes tienen su codo en flexión en este momento, ustedes flexionan el codo, ¿verdad? Y buscan el epicóndilo lateral. Busquen el epicóndilo lateral. Y después se vienen hacia adelante, hacia el brazo, hacia el antebrazo, perdón. Están en el epicóndilo lateral y se vienen hacia adelante en el antebrazo, un poquito hacia adelante, y van a caer en lo que es la cabeza del radio. La cabeza del radio. Entonces ustedes hagan pronosupinación, den vueltas, pronosupinación, y se van a sentir que la cabeza del radio está dando vueltas allí. Y entonces van a seguir el radio lateralmente. Si dejan el antebrazo en supinación, van a seguir el antebrazo lateralmente. Aquí se les va a hacer un poquito difícil palparlo, pero a medida que se acercan a la muñeca es más fácil de palpar, hasta llegar aquí a esta punta que se llama apófisis estiloide, pero no es tema de hoy. Hoy nada más vamos a tratar la parte proximal. Pero si entonces ustedes lo pronan, se dan cuenta que él vino y se montó encima del radio, del cúbito, perdón, y que ahora la apófisis estiloide está del otro lado, para que vayan conociendo su propia anatomía. Entonces, en cuanto al cúbito, ¿verdad? Vamos a ver, perdón, en cuanto al cúbito, vamos a ver que él tiene una cavidad, ¿verdad? Tiene una cavidad y que tiene dos puntas en los extremos de esa cavidad. Una punta proximal que se llama olecrano y una punta distal que se llama apófisis coronoide. Estas dos puntas, cuando el cúbito está en flexión completa, es donde esta punta es donde se mete en la fosa coronoidea. Y cuando el codo está en completamente extensión, esta punta, que es el olecrano, se mete en la fosa olecraniana que está por detrás del húmero, que es esta que está aquí. Ya lo vamos a ver bien en el videito ahorita. Tenemos hacia las partes laterales hacia las partes mediales del cúbito, vamos a ver unas rugosidades donde se van a insertar los ligamentos que sostienen al codo, que ayudan a sostener al codo. Entre los dos, entre el cúbito y radio, existe una membrana que se llama membrana interósea, que ayuda a mantener a los dos unidos, ayuda a mantener los dos en su posición. Fíjense que cuando el radio se monta encima del cúbito, entonces se mantiene, la membrana interósea los mantiene unidos. En cuanto al radio, ¿verdad? Tenemos lo que les había dicho, la cabeza del radio, que está cubierta por cartílago, y debajo de él está el cuello del radio. Más abajo está este tubérculo o tuberosidad, que se llama tuberosidad bicipital del radio, porque es donde se va a insertar el músculo bíceps. Entonces en el radio se va a insertar el músculo bíceps y en el cúbito se va a insertar el músculo braquial anterior en la apófisis coronoides. Entonces vamos a irlo viendo los dos. Tenemos aquí el cúbito, ¿verdad? Está medial, se va a articular con la tróclea. El abajo, el cúbito, aunque no es tema de hoy porque eso es para muñeca, no se articula con el carpo, con la muñeca como tal. Fíjense que él, igual, vamos a ver el radio, fíjense que él, cuando lo vemos lateralmente,
le hacemos una vista lateral, él no es completamente recto, sino que tiene una concavidad hacia adelante, que permite que cuando que el radio se suba encima de él, convergen. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces fijémonos cómo vamos describiendo aquí el cúbito. Aquí está esta puya, que es la proximal, que se va a articular con la tróclea. La puya, que es la apófisis coronoides. Entonces tenemos la cavidad sigmoidea. Esto es el cúbito visto lateralmente. Tenemos aquí la cavidad sigmoidea, ¿verdad? Que yo les había dicho que esta cavidad comienza en una punta que se llama el olecranon y termina en una punta que se llama apófisis coronoides. Ahí está articulándose con el húmero, ¿verdad? Y entonces tiene también tiene el cúbito hacia lateral una incisura, ¿verdad? Que se va a articular con la cabeza del radio también. Una incisura radial para articularse con la cabeza del radio. El radio también va a tener la forma triangular, la diáfisis. Estamos hablando, del cúbito. Tanto el cúbito como el radio van a tener en la diáfisis forma triangular. Va a tener 3 bordes y va a tener 3 caras. Ahorita sí les voy a decir cómo nos vamos a grabar esas 3 caras. Esas 3 caras y esos 3 bordes. Está describiendo las caras, pero las vamos a ver un poquito más adelante ahorita. Entonces aquí vamos a ver la cavidad sigmoidea, el olecranon, ¿verdad? Su superficie articular, la cara superior del olecranon, su cara posterior, la apófisis coronoides, que es toda esta punta, y la incisura radial. Ahora, en cuanto al radio, como les había dicho, ella está en pronación, aquí está en supinación. Él es un hueso que está lateralmente al cúbito, se va a articular a nivel proximal con el capitelum. Pero si se fijan, él también se articula con el cúbito y forma una articulación llamada radiocubital proximal, porque él se articula también aquí a nivel distal, sería la articulación radiocubital distal. Entonces aquí tenemos la cabeza del radio, ¿verdad? Le hacemos un hundimiento como si fuera con el mismo capitelum,
tiene una incisura para poder deslizarse a través del cúbito. Ya vamos a ver. Para poder deslizarse aquí con la incisura del cúbito. Esta cabeza está recubierta por cartílago. Tenemos entonces abajo el cuello del radio y la diáfisis del radio, donde está la tuberosidad bicipital del radio, donde se inserta el bíceps. Entonces ahí está, cabeza del radio, cuello, la diáfisis, la tuberosidad bicipital y sus bordes y sus caras, que también vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí tenemos cuando estaba en el anatómico lo que es la tibia y el peroné, fotos de la tibia y el peroné, el húmero y el cúbito. Igual vamos a decir a nivel posterior, el húmero, la tibia, el peroné y el cúbito. Entonces, cuando estamos en una rayos X, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto los huesos, puro hueso, el codo. Entonces, repasando. Entonces ven, porque vemos, cuando vemos una rayos X nos asustamos. Pero lo que tenemos que hacer es pensar en lo que ya yo me sé de anatomía y entonces relacionarlo aquí con la rayos X. Entonces este es una rayos X AP. ¿Qué voy a ver? Bueno, la diáfisis del húmero, ¿verdad? Entonces tengo epicóndilo medial, epicóndilo lateral. ¿Cómo sé que este es lateral y que este es lateral y que este es medial? Bueno, porque este es el cúbito y el radio. ¿Cómo sé que este es el radio y que este es el cúbito si no tengo el pulgar para que me ayude? Bueno, porque como les dije, el cúbito es más grande en el codo. Aquí está. En cambio el radio es más pequeño. Entonces tenemos del cúbito, bueno, siguiendo con el húmero, tenemos aquí más abajo la tróclea y el capitellum. Y entonces aquí tenemos la fosa, la figurita de la fosa coronoidea. Fosa olecraniana y fosa coronoidea que se interponen y entonces se ve un poco más negro porque hay menos densidad de hueso. Aquí entonces más abajo en el cúbito tenemos que obviamente este es el cúbito y entonces por ende este es su apófisis coronoide. Tenemos la cabeza del radio, cuello del radio, el radio y el tuyuyo este que es la tuberosidad radial, tuberosidad bicipital. En una vista lateral, entonces fíjense que tenemos el húmero, tenemos las dos fosas interpuestas, por detrás la fosa olecraniana y por delante la fosa coronoidea. Tenemos entonces que este es el cúbito con su cavidad sigmoidea, tenemos el olecranon y tenemos la apófisis coronoide. Entonces este es el radio con su cabeza, cuello y tuberosidad bicipital. Aquí cuando estudiaba con mi hermano, pero esto no es anatomía como tal, pero sí son los portales de artroscopia, por donde es que se meten las cánulas y todo eso, las camaritas de la artroscopia para hacer una artroscopia de codo. Entonces bueno, para poderme aprender dónde es que debían estar cada uno, me puse a rayarlo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a aprendernos? Por favor apaguen su micrófono para no escucharlo. Ya saben que cualquier cosa me pueden interrumpir si necesitan que les pregunte algo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Un corte transversal del antebrazo, con todos sus músculos, que no los vamos a ver hoy, pero que quiero que sí se aprendan las caras y los bordes del cúbito y el radio, cuando hacemos un corte transversal. El libro les va a decir que
el cúbito y el radio son triangulares, así como lo es el húmero, así como van a ver que es el fémur y la tibia. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que este cúbito y radio derechos, aquí tenemos, imaginemos que esto, ¿verdad?, y esto aquí es el tórax. Entonces, por ende, este es el cúbito y este es el radio. Como les dije, fíjense que aquí está en un corte transversal y ellos están unidos por esta línea que está aquí, que sería la membrana histerósea que les hablé. Entonces, se tienen que grabar que esta figurita, es decir, que tiene una cara completamente, uno de ellos dos, supónganse que todavía no nos hemos aprendido quién es el cúbito y quién es el radio. Bueno, las dos puntas del triángulo, o sea, sus puntas deben apuntar, valga la redundancia, a la membrana interósea, porque allí es donde ella se va a insertar. Debe apuntar a la membrana interósea porque allí es donde ella se va a insertar. Por ende, si las puntas se encuentran, quiere decir que hacia afuera se va a ver es las caras. Hacia afuera voy a tener las caras. Entonces, fíjense aquí. Entonces, hacia anterior, entonces el cúbito, vamos a ver el cúbito solamente. Ya al yo tener la figura así, sé que ellos se encuentran por la membrana interósea y las caras tienen una cara hacia acá y una cara hacia acá. Entonces yo puedo deducir lo siguiente, que el cúbito tiene una cara anterior y una cara posterior. De hecho, el radio también tiene una cara anterior y una cara posterior. Pero el cúbito tiene una cara medial. No tiene cara lateral, sino que tiene cara anterior, cara posterior y cara medial. El radio tiene cara anterior, cara posterior y cara lateral, pero no tiene cara medial. Tienen lo contrario en los bordes. Tienen un borde anterior, un borde posterior, y tiene el cúbito, tiene borde anterior, borde posterior, y tiene borde lateral, pero no tiene borde medial, porque tiene cara medial. En cambio el radio es lo contrario. Borde anterior, borde posterior, borde medial, pero no tiene borde lateral, porque hacia lateral está su cara lateral. Entonces ya ahí tienen para grabarse cuando estén estudiando las diferentes características de las caras y los bordes del cúbito y del radio. Entonces, bueno, aquí tenemos un paciente de 65 años, se cayó sobre el codo y fíjense cómo tiene una fractura aquí, fractura supracondilia del húmero, y lo vemos en la lateral. Fíjense cómo aquí está la tróclea y el capitellum, que deberían estar aquí, porque deberían continuar del húmero, ¿verdad? Bajando por el húmero, me encuentro al final con que debería estar aquí el capitellum y la tróclea, pero bueno, están aquí. Se le colocaron estas plaquitas con tornillos. Fíjense como aquí sí ya está el capitellum y la tróclea al final del húmero, pero el paciente se volvió a caer y bueno, se aflojó todo el sistema y volvimos a comenzar. De hecho, se le tuvo que colocar después un tutor, que es esta, lo que yo les decía, la barra con estos tornillos largos que llamamos pines o chanes, que los anclamos en el húmero y en el cúbito. Los anclamos que el paciente quedara en flexión. Estas barras que ustedes ven aquí es esta misma. Pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Vamos a ver más adelante que para colocar estos tutores necesitamos saber la anatomía de dónde están pasando todas las arterias y nervios que pasan por aquí, sobre todo en el codo, para poder colocar los chanes, porque si no, no los podemos llevar para colocar esto. Fíjense que estos son imágenes que extraje de una página de traumatología. Y para que ustedes vean, que a lo mejor alguien les dirá, bueno, pero es que la anatomía, no te preocupes mucho por la anatomía, porque eso no sirve, eso después no te va a servir mucho.
Pero si vas a ser cirujano, si te va a gustar operar, vas a tener que conocer todas estas cosas para poder colocar estos pines. Aquí tienen otra, una fractura supracondilia de húmero, que a lo mejor ustedes que están comenzando, sobre todo los de primer semestre, no la ven, porque ven que aquí continúa la línea, pero normalmente esto no va así. Sobre todo como he visto que están residentes de traumatología, una de las cosas que nos ayuda en tenemos un paciente que sospechamos una fractura distal de húmero, ¿verdad? Y es que ustedes prolonguen una línea, pasan una línea a través de la cortical anterior del húmero, y esta línea, cuando ustedes la proyectan hacia más abajo, debe pasar por el medio del capitellum. Que el capitellum es esta bolita que ven aquí. Si pasan, les repito, si pasan una línea a través de la cortical anterior del húmero, debe pasar por la bolita del capitellum, por el centro de la bolita. Ven estos rayos X, prolongan la cortical anterior y no pasa. ¿Ven dónde está el capitellum? No pasa a través del medio. Entonces hay una fractura supracondilia, y aquí vemos en una P vemos cómo está la fractura aquí a este nivel. Igual, esta es una fractura, pero solo del epicóndilo lateral, fractura del epicóndilo lateral cuando era R1 en el 2014, y bueno, se operó colocándole 2 tornillos al epicóndilo lateral. Igual, otra fractura supracondilia en niños, se ponen a montarse en los árboles y eso, y bueno, se caen y ahí está, fractura, y se opera, se le colocan estos 2 alambres. Estas son planificaciones que normalmente hacíamos antes de operar a los pacientes. Existen unas plantillas, se calquea el húmero, el cúbito y el radio, y con unas plantillas de las placas y tornillos se hace una planificación de más o menos de qué tamaño ameritará los tornillos y las placas para uno llevar, como cuando tú haces unos planos, vas a construir un puente y llevas unos planos, una planificación. Igualmente tratamos de planificar las operaciones. Aquí tenemos, así como se fractura la parte proximal del húmero. Ya voy a contestar las preguntas que voy leyendo por ahí. Así como se fractura la parte proximal del húmero, también lo que es el cúbito y radio proximal. Fijémonos, aquí están diferentes formas de fractura de la cabeza del radio. En una de esas se decidió, porque ya la cabeza del radio tenía fracturada 14, 15 días, ya no había mucho que hacer, y bueno, lo que se hizo fue extraerla. Aquí está, cabeza del radio. Normalmente se le colocan tornillos, o se puede colocar una prótesis de la cabeza del radio, cúbito y el húmero. En cuanto al cúbito, ¿verdad? Normalmente donde más se fractura es aquí a nivel del olecrano, ¿verdad? Y entonces el tríceps que se inserta allí tiende a llevárselo hacia atrás y hacia arriba, y entonces bueno, se puede operar con estos alambres y con estos alambres de Kirchner, ¿verdad? O se le pueden colocar estas placas con tornillos. Fíjense como aquí queda la figurita de que este es el olecrano, este es la apófisis coronoides, este es el húmero distal. Aquí está, uno así de las que operé en el posgrado, la placa con los tornillos. Aquí está cuando hay fracturas de la apófisis coronoides. Ella es importante porque si no, por más que uno lo ve, bueno, es un pedacito que se fue, eso no importa, pero ahí se inserta el braquial anterior, que lo vamos a ver ahorita, y entonces por ello es importante.
En este caso, fíjense que esto es, así como vimos lujación de hombro, que es cuando se sale el hombro, el codo también se puede salir sin fracturarse, y es lo que se llama una lujación de codo. El codo en este caso se fue hacia atrás, una lujación posterior, el cúbito se fue hacia atrás, el húmero quedó hacia adelante. Pero hay veces que en el traumatismo la parte distal del húmero golpea a la apófisis coronoides para salirse y entonces lo fractura. Y es cuando hay que operarlo. De hecho, entonces, si combinamos una lujación del codo, se salga el codo, y a la vez hay fractura de la cabeza radial con fractura del coronoides, van a escuchar un término que se llama triada terrible del codo, que la sufrió este futbolista Piqué, a pesar de que estaba jugando fútbol, pero bueno, se cayó y entonces tuvo esa fractura. Fractura de la cabeza radial, fractura de la coronoides y el húmero hacia adelante, quiere decir que está lujado. Eso es... Esto es una tomografía con reconstrucción 3D. Aquí tenemos diferentes pacientes. Este es pediátrico por la fisis. Ven estas líneas que ven aquí, que les había dicho en la primera clase que existe una fisis donde crece el hueso. Bueno, tuvo fractura de diáfisis, de las diáfisis de cúbito y radio, y bueno, se operó. Si no me equivoco, sí, esta fue la primera vez que operé a un paciente con el cirujano sin ayudarme, sino que él estaba allí en el quirófano, pero no se vistió para ayudarme, sino que me iba guiando y eso. Igual aquí están otras de cúbito y radio, las plaquitas, y entonces, bueno, vamos a ver todo el poco de músculos que hay que saberse en el antebrazo. Recuerden que les dije en estos días que son 20 músculos que hay en el antebrazo y que debemos sabernos para poder realizar este tipo de operaciones, porque el hueso está cubierto por todos esos músculos, entonces debemos irlos apartando. Aquí está, cúbito y radio con su plaquita. Fíjense que este es el radio. Este es el cúbito, pero el cúbito fue multifragmentaria, y me acuerdo que se lesionó el nervio radial y por ello lo operamos con el cirujano de la mano. Bueno, eso es en cuanto a los huesos como tal. Vamos a ver lo que es la articulación. Sin embargo, voy a responder aquí las preguntitas. Sí, Elvia, hay que cuidar el cubital ahí en esas operaciones. Ya vamos a ver varias operaciones viendo el cubital ahí. Bueno, vamos a decir que, o sea, tu pregunta, Lisela, es en cuanto a la fractura de cúbito y radio requieren cirugía, el uso de placa y tornillo. Eso va a depender de muchas cosas, pues. Va a depender primero si la fractura es proximal y distal. Y que las diafisiarias tampoco se tienden a dejar sin operar, como ves que se le colocaron placos y tornillos. Lo que pasa es que si se dejan si uno solamente le coloca yeso y eso, tienden a quedar un poquito desplazadas, y cuando quedan un poquito desplazadas se limita la articulación. No puedes hacer la flexión completa, la extensión completa y eso. Pero eso va a depender del desplazamiento, y ahí es cuando se decide si se opera, pues. Sí, ya vamos a señalar diáfisis, epífisis y metáfisis. Vamos a irnos allá atrás. Bueno, en el caso del húmero, esto es la diáfisis, ¿verdad? O sea, para tú ver, tienes que ver, o sea, la diáfisis es el tubo, prácticamente es el tubo. Cuando él se empieza a ensanchar para llegar a la epífisis es la metáfisis. Y la epífisis es la parte que está articular, la que tiene cartílago articular. Entonces en este caso, ya yo sé que aproximadamente hasta aquí más o menos, es la diáfisis.
Y aquí que se está ensanchando mucho es metáfisis. Y epífisis es lo que está cubierto de cartílago. En el caso de cúbito y radio tenemos epífisis, metáfisis, más o menos está por aquí, que ya todo esto es diáfisis. Diáfisis, y entonces aquí nada más la metáfisis es bastante angostica, y entonces todo esto aquí, epífisis. Radio, epífisis, metáfisis, todo esto ancho, pero que no está cubierto de cartílago articular, entonces todo esto es metáfisis. Y ya cuando se está poniendo angostico, todo esto es diáfisis, hasta más o menos por aquí. Todo esto es metáfisis y epífisis aquí. Fisis, llamamos a la línea articular donde crece el hueso. Por ejemplo aquí, estas líneas que tú ves aquí, que alguien podría decir que eso es una fractura, no, esto es un hueso de un niño, que es normal que esté en estas líneas porque allí hay cartílago. Eso es fisis, que entonces si me va a dividir más fácilmente en el niño, me va a dividir que esto es epífisis y esto es metáfisis, porque epífisis está por encima de la fisis. Sigo leyendo. En una fractura supracondilia, ¿cómo vamos a valorar si hay lesión del nervio cubital? Bueno, vas a examinar la sensibilidad en el meñique. Una de las cosas que vas a valorar es eso, si hay sensibilidad en la falange distal del meñique. Que si el paciente siente allí, le manda a cerrar los ojos. Si el paciente siente allí, quiere decir que el nervio cubital está indemne. Eso es una. La otra, puedes colocar una hojita entre los dedos, ¿verdad? Y decirle que atrape la hoja, que no la deje soltar. Entonces porque eso lo hacen los músculos interóseos que están inervados por el nervio cubital. Igual son cositas también que voy a comentar cuando estemos en muñeca y mano, que es la última clase. Es decir, Lisela, que la fisis no la vas a ver en paciente que no es pediátrico, no va a haber fisis porque ya eso se habrá cerrado. Para que termine de salir de la duda, pues. En hueso adulto solamente vas a ver epífisis, metáfisis y diáfisis. Hablando ya del codo, entonces el codo está compuesto por 3 articulaciones, que son húmero cubital. ¿Se acuerdan que el hombro tenía 7, verdad? Bueno, el codo tiene 3. Húmero cubital, húmero radial, y entre ellos dos, ¿se acuerdan de la incisura radial aquí del cúbito? Que es entonces la radiocubital proximal. Radiocubital proximal, porque tenemos una radiocubital distal a nivel de la muñeca. Aquí es como lo vemos a nivel posterior. Y entonces todo esto, recuerden que según lo que habíamos definido de una articulación de las diartrosis, que están cubiertas por cápsula articular. Entonces fíjense cómo está insertada la cápsula articular alrededor de lo que es esta articulación, cubriendo por encima de las fositas y por debajo del cuello, pasando por el cuello del radio y por debajo de la apófisis coronoides del cúbito. Es decir, que todas estas estructuras están dentro de la cápsula articular. Una de las cosas que a mí me gusta enseñar es, fíjense cómo el cúbito normalmente él se va hacia algo. Lo vemos aquí. Fíjense cómo ustedes por ejemplo, toman un balde y ven que el antebrazo se va hacia afuera y formando con el húmero, si trazamos una línea a través del brazo y del antebrazo, forma un ángulo en valgo. Un ángulo, recordemos que un ángulo que apunta hacia adentro en el plano coronal forma un valgo. ¿Esto por qué ocurre? Porque sencillamente el cúbito, al articularse con el húmero, tiene una desviación hacia afuera, que la vemos aquí. Fíjense que este es de la página de traumatología, que en vez de que
la línea del el eje a través de la tróclea pase a nivel horizontal, no, tiene unos 6 grados de inclinación. Y entonces cuando el cúbito se articula aquí, se va hacia afuera. Esto se va hacia afuera. Esto permite que cuando yo flexione para llevarme las cosas a la boca, flexione hacia adentro. Porque como el cúbito está hacia afuera, cuando flexiono hacia adentro. Y entonces me puedo más fácil llevar las cosas a la boca. Son cosas que yo tengo que tomar en cuenta cuando estoy reconstruyendo la parte distal del húmero del paciente. Y otra de las cosas, este es el libro Kapanji de biomecánica. Fíjense que entonces cuando yo hago, si él hace la representación de que esto es el cúbito que se articula aquí con el húmero y esto es el radio que se articula aquí con la muñeca. Si esto fuera derecho, aquí, derechito, entonces cuando el radio se prona encima del cúbito, entonces esto me queda mirando hacia adentro. Pero fíjense que como hay esta inclinación de 6 grados hacia afuera, esta misma inclinación que estamos viendo aquí, permite que cuando entonces el radio se monta encima del cúbito, entonces esto me queda derecho hacia abajo. Y por ello es que entonces esta inclinación de 6 grados hace que la mano siempre está un poquito hacia afuera, como vemos aquí en esto del balde. ¿Qué es esta angulación que les estoy representando aquí? Pasamos la línea a través del húmero y a través del cúbito y me da unos 6 grados de valgo, es lo normal. De hecho, la mujer tiene un poquito más. En promedio, si tomamos varios hombres y varias mujeres, las mujeres van a dar un promedio mayor. Aquí me están haciendo una pregunta. La única fuerza deformante a nivel de las fracturas de la apófisis coronoide sería el tríceps braquial. No. Recuerdan, la apófisis coronoide se va a insertar es el braquial anterior. En cambio, en el olecranon se inserta el tríceps, él es el que va a desplazar esa fractura. Es decir, pues lo que pasa es que no coloqué estas láminas, más bien un poquito antes. Fíjense, esta fractura aquí, que es del olecranon, aquí se inserta el tríceps que es posterior. Lo que desplaza esta fractura es el tríceps insertado en el olecranon. En cambio, en la apófisis coronoide se inserta el braquial anterior y él es el que desplaza esta fractura. Sinceramente, si ahí me agarraste fuera de base, Aleximari. No te tengo una respuesta por qué existe en las mujeres ese mayor grado de inclinación, pero lo tengo pendiente entonces para buscarlo. Entonces veamos aquí el codo. Recordemos que el codo tiene los movimientos de flexión y extensión. La pronosupinación que están viendo aquí también lo hace el codo, que es a nivel de la articulación radiocubital proximal. Es decir, que ustedes cuando mueven la mano en este sentido, en pronosupinación, no lo están haciendo la muñeca, eso lo hace el codo. Eso está rodando aquí, que yo les dije que se palpen aquí la cabeza del radio y ven cómo da vueltica cuando ustedes hacen pronosupinación. Esta flexión me permite, como les dije, entonces llevarme cosas a la boca para la alimentación. Aquí está otra vez la inclinación de 6 grados de valgo que hace que el cúbito entonces mire hacia afuera y no queda completamente derecho hacia abajo. Fíjense que la espiral también es inclinada en 6 grados para hacer que el cúbito llegue a nuestra boca cuando hacemos la flexión. Aquí está, entonces, aquí tenemos la tróclea, el capitellum, el radio, el cúbito
el cúbito con su apófisis coronoides, ¿verdad? Y entonces la articulación húmero-cubital, radiocubital proximal. Fíjense que yo les había dicho, ¿verdad?, que normalmente la parte distal del húmero es inclinada hacia adelante. Fíjense que aquí lo están colocando derecho, ¿verdad? Aquí lo están colocando derecho, y si estuviera completamente derecho, tú nada más pudieras flexionar hasta 130 grados. Pero ya que él está inclinado un poquito hacia adelante, permite que tú puedas flexionar más hasta 160 grados y poder llevar los alimentos a la boca. Afosita olecraniana, ¿verdad? Que se acuerdan que les dije, aquí lo ven mucho mejor, que el capitellum no llega hasta posterior, sino que llega hasta aquí, porque el radio no llega hasta posterior, llega hasta aquí abajo solamente, cuando él, vamos a ver cuando él se mueva. Aquí está la cavidad sigmoidea, que se articula con el húmero. Entonces ven cómo la apófisis coronoides se mete en la fosita coronoidea. Si yo, por ejemplo, opero una fractura y esta fosita no la dejo funcionar, es decir, no queda esta fosita, sino que un hueso, queda hueso metido allí, o no reparé bien que quedara esta cavidad, cuando el paciente va a flexionar no va a poder flexionar completo, porque entonces la apófisis coronoide no se va a poder meter en la fosita y no va a flexionar completo. Y entonces en la extensión también necesito que esa fosita esté completamente en su sitio, de tal manera que la punta del olecranon se inserte allí cuando estoy completamente en extensión. Sí, hay como un deslizamiento. Gender está preguntando que cuando los huesos llegan a sonar, lo que sucede es que hay un deslizamiento entre ellos, porque hay una, como decir, una sublujación, como que se salieron un poco del sitio y entonces ellos llegan a deslizarse bruscamente y entonces suena. Pero eso daña el cartílago articular. Y bueno, ahí ya había terminado. Bueno, lo que le estaba diciendo, bueno, aquí tenemos un ángulo en valgo, pero pudiéramos llegar a operar un paciente y le dejamos eso mal hecho y resulta que ahora quedó en varo. Y es lo que se llama deformidad en escopeta, en culata de escopeta. Puede quedar en varo. Cuando entonces palpamos a nivel posterior, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a palpar, como les había dicho, la epitróclea, porque esto es la espalda del paciente. Este es su brazo derecho, antebrazo derecho. Podemos palpar en la epitróclea, el epicóndilo lateral, lo que es el mismo el olecrano, es bastante palpable, lo que vemos en la parte posterior del codo. Entonces tenemos aquí los estabilizadores estáticos y dinámicos del codo, es decir, quienes ayudan a que el codo esté en su sitio. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos varios, la cápsula, los ligamentos que vamos a ver, y la membrana interósea. Fijémonos la cápsula articular, que les había dicho que ella se inserta por encima de las fositas y debajo en el cuello del radio, alrededor de todo lo que es el cartílago articular, incluyendo la apófisis coronoides.
Entonces tenemos ligamento cuadrado. El ligamento cuadrado es un ligamento que va desde el cuello del radio, hasta debajo de la incisura radial. O sea, desde el radio hasta el cúbito. Específicamente desde el cuello del radio hasta la incisura radial. Recuerden que la incisura radial es algo que está en el cúbito, no está en el radio, en el cúbito. Él permite, ¿verdad? Él ayuda a sostener a que la cabeza del radio esté unida, esté ahí al ladito del cúbito. Este que está aquí. El ligamento anular, muy importante. Fíjense que él va insertado por delante y por detrás de la incisura radial, porque él ayuda a la articulación radiocubital proximal. Entonces él va insertado desde la parte posterior de la incisura radial hasta la parte anterior de la incisura radial, pero rodeando a la cabeza del radio. Él ayuda a sostener allí a la cabeza también, a la cabeza radial en su sitio. No sé si han escuchado una patología que se llama codo de niñera. Y sucede cuando un niño de aproximadamente 2, 3, 4 años, ¿verdad? De repente él se va a caer y entonces los padres le echan un jalón a la mano porque se va a caer y entonces lo jalan por la mano para que no se caiga. Él, o sea, va agarrado del padre, por ejemplo. Va caminando con el padre a su lado. Y entonces de repente el niño se tropieza y se va a caer. ¿Cuál es la reacción del padre? Es agarrarlo por la mano y jalarlo. Al jalarlo, en ese momento, ¿verdad? El bracito del niño está hacia arriba. Entonces esto está hacia arriba. El radio, el cúbito y el radio están hacia arriba. Y entonces se jala la cabeza radial, y la cabeza radial no es madura, es decir, no está apretadita aquí, cubierta por este ligamento anular. Entonces, como no está madura, se tiende a salir y hay entonces lo que se llama una luxación o una subluxación radiocubital proximal. Y entonces llega el niño a la emergencia con un dolor fuertísimo en el codo. Y a veces uno piensa que es que se fracturó y bueno, fue que le echaron ese jalón y la cabeza se salió, la cabeza del radio. En ese momento se hace una maniobra de pronosupinación y entonces cae otra vez la cabecita del radio en el sitio. Se llama codo de niñera, lo pueden buscar. Se sale la cabeza del radio del ligamento anular. Los ligamentos colaterales, que hoy los vamos a ver, que la operación de tomillón se basa en la reconstrucción del ligamento colateral medial. Entonces presten atención aquí. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que normalmente, es lo que está explicando aquí, el cúbito y el radio se mueven, en cuanto al húmero, se mueven en el plano sagital. Se mueven en el plano sagital, ustedes pueden hacer eso, pero no hay ningún movimiento que mueva el cúbito y el radio en el plano coronal. ¿Por qué? Porque existen unos ligamentos a los lados que impiden que eso suceda. ¿Qué son estos ligamentos? Que se llama ligamento colateral medial y este se le llama ligamento colateral radial. O hay libros que le van a decir ligamento colateral cubital o ligamento colateral ulnar, porque al cúbito hay libros que le llaman ulna también. Entonces, este se llama ligamento colateral ulnar o cubital o medial, y este se le llama ligamento colateral lateral o radial. Pero a pesar de que a este ligamento se le llama ligamento colateral radial, no se inserta en el radio. Fíjense que aquí no pusieron al radio. Él se inserta en el cúbito, pero le llaman radial porque está del lado radial, del lado lateral. Para que no se vayan a confundir cuando estén leyendo el libro. Entonces fíjense, aquí les habla de los 3 haces del ligamento colateral cubital.
el haz posterior, el haz medio y el haz anterior. Todo este ligamento, vuelvo y le repito, lo que hace es que evitar que el cúbito se vaya en valgo. Evitar que el cúbito se vaya en valgo. Por eso es que tú no puedes mover el antebrazo hacia lateral. Igualmente tenemos el ligamento colateral radial o ligamento colateral lateral, que entonces tiene su haz posterior, haz medio y haz anterior. Y fíjense, vuelvo y les repito, bueno, y él lo dice el video, no se insertan en el radio a pesar de que hay libros que lo llaman ligamento colateral radial. Tenemos también entonces la membrana interósea, que es otro de los estabilizadores del cúbito y radio que ayudan a que ellos estén allí unidos. Todos sus haces, la parte proximal, media y distal, y una parte posterior, que ayuda como especie de bisagra, como está diciendo allí, ayuda a que las fuerzas pasen entre el cúbito y el radio. Es decir, tú tienes, por ejemplo, sostenido un vaso. El vaso está sostenido aquí abajo por la mano. Esa fuerza del peso del vaso pasa a través de la muñeca y la muñeca se articula ¿con quién? Con el radio. Recuerden que dijimos que no se articulaba con el cúbito. Se articula con el radio y esa fuerza pasa a través de la membrana interósea y pasa al cúbito. Y el cúbito lo termina sosteniendo junto con el húmero, porque el húmero se apoya más con el cúbito que con el radio, porque el radio lo usa pero es para pronosupinación, pero para la flexoextensión quien más sostiene el peso es el cúbito. Ellos se mantienen unidos a través de eso. El tono muscular, vamos a ver de todas maneras, como aquí todos estos músculos que van a nombrar aquí no los hemos visto, igual los vamos a repasar más adelante. Todo esto, bueno, los que están nombrando son más que todo del antebrazo, que eso lo vamos a ver la semana que viene y ahí vamos a colocar el video otra vez. Todos son músculos del antebrazo, ¿verdad?, que ayudan a estabilizar el codo. Y aquí adelante, bueno, aquí a nivel posterior, que es el tríceps que vamos a ver hoy, y por delante estos dos músculos que quiero que se graben hoy por favor, que son del brazo. Aquí adelante tenemos el bíceps braquial, que se inserta en la tuberosidad bicipital del radio, y el braquial anterior, que se inserta en la apófisis coronoides del cúbito. Son dos músculos que pasan por delante del codo y se insertan, uno en el cúbito, que es el braquial anterior, y uno en el radio, en la tuberosidad bicipital. Y bueno, ya estos son músculos del antebrazo. Entonces ven, por ejemplo, ¿cómo sabemos si un paciente se lesiona el ligamento colateral medial y el ligamento colateral cubital? Bueno, como les había dicho, por ejemplo, el ligamento colateral medial, que está aquí, ¿verdad?, que él une el húmero con el cúbito, ¿verdad?, aquí. ¿Qué hago? Agarro, tomo el húmero del paciente, el brazo del paciente, y agarro el antebrazo y lo trato de llevar hacia afuera. Si eso sucede, si se lleva hacia afuera, quiere decir que el ligamento está lesionado, porque eso no debería ocurrir, porque eso me lo impide ese ligamento. Igualmente, caso contrario, en el ligamento colateral radial o colateral lateral, agarro el húmero y el antebrazo lo llevo hacia adentro. El ligamento debería impedir que eso suceda. Prueben con alguien para que vean que no va a poder suceder eso. Y entonces, pero si sucede, es porque hay lesión del ligamento colateral radial. Eso
ténganlo en cuenta para cuando les explique al final lo de la cirugía de Tommy John, porque es que se lesiona el ligamento colateral medial. Aquí está lo de las membranas interóseas, como ella mantiene al cúbito y al radio unidos. Entonces fijémonos en la pronosupinación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, verdad? Que el cúbito y el radio, esto es el cúbito y el radio tienen una concavidad hacia adelante. De tal manera que entonces cuando el radio, aquí fíjense cómo el radio se está montando encima del cúbito, cuando el radio se monta encima del cúbito, encajan. Entonces cuando yo, por ejemplo, los voy a operar a ellos, tengo que dejarlos lo más perfecto posible, porque si no, no van a encajar cuando el paciente haga la pronosupinación. Y si no encajan, entonces el paciente no va a poder hacer la pronosupinación completa. Sí, se puede romper. Aquí está, por ejemplo, una lesión de la membrana interósea, que eso se llama una lesión de Excelopresti. Se llama a la lesión de la membrana interósea. Soy muy malo para los epónimos, es decir, para cuando las enfermedades le ponen otro nombre, el nombre de la persona que lo descubrió y eso, pero bueno, en eso sí me acordé. Lesión de la membrana interósea, una lesión de Excelopresti. Vamos a ver aquí cómo funciona la pronosupinación. Posición neutra, ¿verdad? Aquí está pronación, supinación, y todo eso está ocurriendo aquí a nivel de la radiocubital proximal. Un poquito la radiocubital distal ayuda a través de este rango, como si fuera un cono. Termina de ayudar, de dar una vuelta completa a la mano con la rotación del hombro. Pronación, supinación. Por ejemplo, vamos a echar una botella, un refresco, y entonces nos ayuda la pronosupinación, o por ejemplo cuando vamos a abrir una llave, una cerradura. Normalmente, siempre que que vamos a examinar la pronosupinación, aquí para los residentes de traumatología que están, vamos a examinar la pronosupinación, debemos flexionar el codo y pegar el codo al tórax del paciente. Que el tórax permanezca pegado, porque si no, entonces él puede hacer trampa con el hombro. Entonces aquí le está diciendo, fíjense, que la forma cóncava del radio y del cúbito es lo que permite la pronosupinación. Es lo que yo les estaba diciendo, que entonces ellos se pueden encajar. Pero si yo al operarlo no los dejo completamente en su posición anterior, entonces no van a encajar y entonces el paciente no va a tener una pronosupinación completa. Fíjense que aquí pasa cerquita, la tuberosidad bicipital del radio pasa cerquita aquí del cúbito cuando hace la pronosupinación. Es un placer haber estado con ustedes, haberles explicado una vez más el día de hoy. Estamos a la orden, cualquier cosa, que les vaya bien.